Mi nombre es Antonella Pizarro, soy técnica superior en cine y artes audiovisuales. Estoy cursando en el tramo final la carrera de archivística en el Instituto número 12 Gastón Gori de la ciudad de Santa Fe. Agradezco al tercer encuentro de archivos históricos por poder permitirme compartirles mi experiencia en un archivo histórico que, si bien no tiene reconocimiento legal aún en una normativa, es de hecho el archivo histórico de la ciudad de Santa Fe por las características de los documentos que le voy a presentar. En el año 2019, mediante el régimen de pasantías rentadas con las que cuenta el instituto, tuve la oportunidad de trabajar en el Centro de Gestión Documental de la Municipalidad de Santa Fe, que hoy depende de la Secretaría de Gobierno. Esta institución, consolidada en los años 2012-2013 aproximadamente, cumple, entre otras tareas, las funciones de lo que conocemos como un archivo central. Recibe documentos que ya no están vigentes para las reparticiones que conforman el municipio. Se cumplen los plazos precaucionales de guarda hasta que la entidad archivística efectúa la disposición final. Durante el desarrollo de la pasantía me interioricé un poco en los documentos que custodiaba el CGD. Hay 530 estanterías, lo que llama la curiosidad mínimo. Y di con 16 que contienen aproximadamente 1900 tomos encuadernados de documentación histórica. Estos documentos fueron originados con el carácter administrativo o de trámite, y hoy, habiendo pasado el tiempo, más de 150 años, pasan a la categoría de históricos por su contenido y temporalidad. Pertenecían al archivo municipal, que dependía de la mesa de entradas y archivo, y tienen las fechas extremas de 1865 a 1956. En un momento se encontraban en el subsuelo del Palacio Municipal, del edificio del Palacio Municipal. A fines de la década de los 90 se los traslada al piso superior de la terminal de ómnibus, y es en abril de 2018 que los trasladan a su lugar actual, que es el archivo del Centro de Gestión Documental. Consulté por auxiliares descriptivos, teniendo presente que es el eslabón principal que conecta al usuario con los documentos y con la información que contienen, y existía un listado impreso que describía las características externas de los documentos, desglosadas en 5 campos: tipo de documentos, número de tomo, letra, año y entidad productora de la totalidad de los tomos. Este listado fue realizado por el jefe de archivo y no había copia digital, por lo que decidí tipearlo como primer paso, como primer colaboración al resguardo de esos documentos. Decidí tipearlo y generar un documento digital para mantener ese trabajo que se había hecho, porque no es nada menor de escribir 1900 tomos. Quise mantener ese trabajo para recuperarlo y seguir con el tratamiento archivístico sobre esas bases. Hacia el interior de los tomos, los cuales cuentan con 600 folios aproximadamente, cada uno, se podrán imaginar, hay notable información que no fue descrita aún, por lo tanto es desconocida tanto para la entidad productora de hoy como para los santafesinos en general, y constituyen fuentes de investigación o de historia inéditas. El contexto de producción radica en las primeras organizaciones sociales de la ciudad desde el punto de vista del municipio, y si bien la ciudad de Santa Fe se fundó en 1573, es recién en 1861 que se establece lo que hoy podemos conocer como intendente, que en ese momento se lo llamaba el presidente de la corporación municipal. El grupo documental refleja las funciones y acciones que realizaron en 91 años 68 mandatos diferentes de intendentes. Parte de la importancia histórica tiene que ver con esos primeros diseños de organización municipal y administración de la ciudad en sí, y otra parte considero que será lo social, la idiosincrasia de los santafesinos desde su origen, por ejemplo. El potencial informativo que contienen estos documentos es infinito, relacionado a las preguntas de investigación que pueden hacerse a estas fuentes de información.
A simple vista, dentro de los tomos se pueden identificar notas, expedientes, documentos del Consejo Ejecutor, que hoy es el Departamento Ejecutivo, y del Consejo Deliberante, solicitudes de vecinos, intercambio con entidades nacionales, leyes, decretos, ordenanzas, planos, croquis. Estamos hablando de 600 folios, de los que resultan 300 documentos aproximadamente, ya que la mayoría se desarrolla en una o dos hojas. Esto me presentó un desafío irresistible y me puse en campaña para poner en valor estos documentos. Los usé de ejemplo para un curso virtual de conservación dictado por la historiadora del arte y conservadora Ximena Barberán de Chile. También realicé el taller de paleografía y archivística nivel 1 de la Fundación para la Historia de España, con el fin de interiorizarme en este tipo de documentos que nunca antes había manipulado. Presenté el proyecto de descripción y digitalización al Fondo Nacional de las Artes en el sector del patrimonio y recibí una de las becas de creación de este año, con la que me fue posible adquirir algunos insumos necesarios para comenzar a desarrollar el proyecto. La descripción constituye sin duda una estrategia central. Todo lo que se invierta en este sentido repercutirá en beneficios para una mejor identificación de los documentos, para una menor manipulación innecesaria y en definitiva para una mayor posibilidad de acceso y preservación. Es necesario crear un auxiliar descriptivo que refleje la información que contienen los tomos. Creo que esto brindará la conciencia de que existen, primero porque hasta ahora están desconocidos, también dará noción del valor que tienen y de que hay que colaborar en su conservación permanente. También considero que afectará de manera transversal a las distintas gestiones políticas que puedan estar al frente de la municipalidad y aportará a que no se ignore el valor social que contienen estos documentos. Me interesaba con esta presentación recorrer apenas la evolución histórica del procedimiento de descripción archivística y es en Duranti que encontré algo interesante para compartir. Y la descripción para esta autora, desde su surgimiento como práctica archivística, ha estado vinculada a tres actividades: a conservar el significado, a mantener el control y a proporcionar acceso. En el transcurso de la historia, la descripción archivística ha tenido diversas finalidades. En la antigüedad, la descripción sirvió de evidencia de la existencia de los archivos y respondía a los intereses de las administraciones públicas. En el medioevo, esta actividad estuvo vinculada a la acción de transcribir los documentos. En la época moderna, la descripción constituía la garantía de la conservación de la evidencia de las funciones ejecutadas. En la edad contemporánea, la archivística toma un lugar dentro de las ciencias y la descripción se adapta a sus principios teóricos, convirtiéndose en una actividad independiente con la función de facilitar la recuperación y el acceso a los documentos. Hoy va más allá y presta más atención a la acción de explicar el documento y su contexto de producción para entender el origen y la procedencia. Esta fase del tratamiento archivístico siempre ha respondido, según esta autora, a intereses de la sociedad en general. Hoy vivimos una sociedad que exige conocer, que exige saber y últimamente las normativas acompañan esa necesidad, estableciendo, por ejemplo, el derecho de acceso a la información pública. Me parecía interesante recorrer esta evolución de la descripción para entender que no siempre significó lo mismo, que la archivística, si bien es una ciencia, es de tipo social y acompaña los cambios sociales y los contextos sociales que se puedan desarrollar a lo largo de la historia de la humanidad. La idea original respecto a mi proyecto con documentación histórica era informatizar solo los índices de los tomos, copiándolos de manera textual a una planilla de Excel que luego sirva como base de datos para la consulta. Base de datos entendiéndola como una serie de datos organizados y relacionados entre sí que son recopilados y explotados por los sistemas de información de una persona o de una institución en particular. Los beneficios que presentan es que es un instrumento ágil, es posible satisfacer consultas de casos muy puntuales de forma inmediata, se puede prescindir de búsquedas visuales o manuales que conllevan mucho tiempo, permite controlar la redundancia de datos,
Comencé por el tomo más antiguo y me encontré que no disponía del índice, como cuentan las décadas posteriores. Ante ese imprevisto tomé la decisión de comenzar con otro que sí disponga este instrumento descriptivo a fin de lograr un primer acercamiento a la documentación y medir los tiempos que requiere la tarea para proyectar correctamente el trabajo. Al finalizar la informatización del índice, noté que algunos datos resultaban ilegibles, por lo que decidí controlar cada dato copiado con los propios documentos hacia el interior del tomo. En esta tarea de control, noté que hay muchos más datos e información disponibles que los que aporta el índice, por lo que la idea original ya quedaba chica frente al potencial informativo que contienen los tomos. Cabe mencionar que también realicé la tarea de instalar en cajas archivadas de cartón los tomos, que en algunas cajas entran de a 2, en otras de a 4 y en la mayoría entran de a 3. Establecí la planilla de descripción con los siguientes campos de información: el número de caja para su inmediata localización física, el texto del lomo, el folio original, que en el borde superior derecho por lo general con lápices de color numeraban los folios del tomo. Folio se destinó a una columna donde se registra el número real de folios, que indica el volumen de la pieza documental. Tipo: es importante esta columna ya que da valor agregado a la descripción. Por ejemplo, en el primer tomo que describí localicé más de 40 tipos documentales, además de las notas. También hay otro campo que es la fecha de producción de documentos. Hay casos en donde no tiene explícita la fecha y otros en donde se coloca la primera que aparece en el trámite, aunque no sea la de origen. Volumen y soporte hace referencia a cuántos folios tiene el documento. En nombre de los productores, a este campo decidí dividirlo en dos para plasmar la oficina productora o el cargo oficial del iniciador, y autor para nombre y apellido, cuando es legible. Alcance y contenido. En este campo hago un breve resumen del contenido del documento, la función que cumple. En el campo de observaciones, haciendo cualquier dato de interés que no haya sido cubierto por los campos anteriores. También registro observaciones de tipo, por ejemplo, cuando hay faltantes, cuando hay manchas o cuando están plegados porque son de gran tamaño, etc. En el campo de fecha de carga registro la fecha del trabajo de descripción. Intendente, un campo agregado a modo de que quede registrado el nombre de la máxima autoridad municipal solo cuando el documento lo explicita. Como el proyecto también abarca la digitalización de los documentos con el fin de difundirlos, agregué un espacio en la planilla dedicado a este procedimiento. Los criterios de selección son: digitalizo normativas, leyes, decretos, ordenanzas, muestras de trámites concretos. Si hay varias solicitudes del mismo tenor, digitalizo solo un documento como muestra. Los informes generales van sí o sí, presupuestos, condiciones, informes en donde explican las condiciones ambientales o materiales de algún establecimiento público. Hay muchos informes educativos y nóminas de alumnos y alumnas de las escuelas municipales. Propuestas de trabajo también se digitalizan sí o sí, que es lo que hoy conocemos como licitaciones públicas, contratos con privados, croquis o planos, órdenes del día, que son los asuntos que debatían en el Consejo Deliberante para votar y tomar decisiones. Es importante, considero, crear y planificar estrategias para resaltar y promocionar el archivo, ya que tiene que ser visible ante la sociedad. Tiene que dar a conocer su importancia, sus recursos y fomentar la investigación en los diversos temas que encontramos en la documentación. Brindar acceso y fomentar el uso de los documentos considero que es parte medular del buen funcionamiento de un archivo. Defiendo fervientemente que es a partir de obtener la descripción cuando se podrá explotar, en el buen sentido de la palabra, la información que contienen estos documentos. Existen numerosas actividades culturales de difusión que se pueden plantear, ideando eventos en donde se puedan difundir tanto que existen como su contenido. Por ejemplo, realizar visitas guiadas, eventos, programas pedagógicos dirigidos al público escolar, duplicando documentos para que se puedan manipular, conferencias, folletos, videos y así infinitas ideas o creaciones que abonen a la gestión cultural
de la información que contienen estos documentos. Y como archivo, poner en estos tomos y su información al acceso es nuestra responsabilidad y es un aporte al enriquecimiento del patrimonio cultural de la ciudad. El desarrollo del procedimiento de digitalización requirió la instalación de un espacio al que llamo la isla de digitalización, donde la herramienta principal es una cámara fotográfica, un trípode y luces móviles. Las capturas son trasladadas a una notebook en donde las selecciono, las edito en el programa Canva para individualizar los documentos y los guardo con la denominación que consta del número de tomo y número de página, para relacionarlo directamente con el auxiliar descriptivo. Tanto el auxiliar como las copias digitales de los documentos se ofrecen a las autoridades como materia prima de difusión para redes sociales, para páginas web o para el medio que mejor les parezca. Considero que los resultados parciales de este proyecto exceden a la descripción misma de los documentos y presentan desafíos conceptuales en la reconstrucción de la propia memoria institucional de la Municipalidad de Santa Fe. Quisiera aportar, como para ir cerrando, una reflexión en cuanto a nuestro aporte como archivistas al cumplimiento efectivo del derecho de acceso a la información pública. Teniendo en cuenta que es un derecho instrumental que habilita el ejercicio de otros derechos políticos, económicos, sociales y culturales, podemos sacar la conclusión de nuestro trabajo de la aplicación de las técnicas archivísticas depende la habilitación del ejercicio de algunos derechos. A ese nivel de importancia creo que tenemos que trabajar y ser conscientes de lo que estamos haciendo. Existen muchos institutos y universidades en el país que forman a profesionales de la ciencia de la información. Considero que excluirlos de cualquier planificación que intente abordar un gobierno abierto o cualquier planificación que intente hacer efectiva la ley de acceso a la información pública y se excluya a los profesionales de la ciencia de la información es derrochar recursos. Somos de consulta obligatoria, más cuando los recursos que se utilizaron para formarnos vienen de los tesoros nacionales y provinciales. Aprovéchennos, tenemos mucho para aportar y en un trabajo interdisciplinario podemos colaborar a que exista un efectivo cumplimiento de un derecho que es considerado ni más ni menos que un derecho humano fundamental para la ciudadanía. Y la ciudadanía merece, nosotros merecemos un servicio documental de excelente calidad. No podemos desconocer que también debemos contar con recursos de orden práctico que permitan contar con archivos organizados y documentos escritos. De otra manera no habrá información para ofrecer. Si no hay recursos contemplados para llevar adelante las tareas archivísticas, el acceso quedará librado a la suerte de encontrar una aguja y un pajar. Tenemos que estar a la altura de las necesidades actuales de información y cumplir el rol para que nos formamos, que es esencialmente el de servicio. Las áreas de acceso, las áreas de transparencia y de gobierno abierto, las de gestión documental y los archivos deben trabajar interdisciplinariamente sin excepción. Hay que debatir mucho más que lo que la posibilidad tecnológica puede o no ofrecer al día de hoy. Tenemos pasos previos para realizar y solidificar como es la descripción archivística de los fondos documentales a nivel de documentación histórica, pero también adelantémonos a los hechos a nivel de documentos de gestión. Si los documentos se producen y al mismo tiempo se describe, dejando un registro, habremos ganado tiempo. También es importante interiorizar, instalar y difundir la triple función social de los archivos, como memoria, como historia y para el ejercicio de derechos. El procedimiento de descripción archivística es trascendental. Antes, ahora y después, es la descripción la que permitirá el vínculo del usuario con los documentos y con la información que contienen. Les comparto algunos de los títulos de publicaciones y autores nacionales e internacionales que tuve en cuenta para la realización de esta presentación. Les agradezco por su atención y espero que haya más instancias de estas en donde podamos compartir experiencias y retroalimentarnos unos con otros y poder sumar fuerza a esta profesión que elegimos, que amamos y que sabemos que es muy importante para la sociedad.